Hola familia, qué gusto saludarlos y qué bueno que están conectados el día de hoy para escuchar un mensaje de parte de Dios. Yo agradezco que esté sintonizando esta transmisión para poder escuchar la palabra de Dios. Y antes de comenzar, yo quiero pedirle que me acompañe, por favor, honrando la palabra de Dios. Dice Juan 14:23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. Ahora le voy a pedir que repita después de mí, por favor. Padre, gracias porque tengo esta oportunidad de escuchar tu palabra. Gracias porque a través de tu palabra tú me enseñas, tú me instruyes, Señor, y tú estás esperando que yo me desarrolle. Gracias, Señor, porque yo sé que si aplico tu palabra, la pongo en práctica en mi vida, yo voy a obtener los resultados que tú me dices en tu palabra. Y yo declaro que el día de hoy mis pensamientos son transformados, mi vida es transformada por tu poderosa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. El día de hoy continuamos con la serie Reyes. Esta serie la iniciamos la semana pasada y la semana pasada iniciamos con el primer rey del Israel ya unido, que es el rey Saúl. Si usted no escuchó el mensaje de la semana pasada, yo le voy a pedir que vaya al canal de YouTube de Monte Sión y ahí lo va a poder encontrar. Pero en esta serie lo que queremos ver, lo que queremos hacer es poder encontrar lecciones en los reyes del Antiguo Testamento. Poder encontrar lecciones de vida que nos pueden prevenir quizá de cometer un mismo error o que nos pueden marcar un camino para que nosotros podamos seguirlo. Entonces vamos a estar viendo la vida de diferentes reyes que pueden enseñarnos lecciones importantes de vida. La semana pasada, como ya les había dicho, vimos la historia de este impaciente rey Saúl, que esta condición de corazón de la impaciencia lo llevó a desobedecer y a cometer muchísimos pecados y que al final de cuentas descarriló su destino. Usted y yo tenemos que ser hombres y mujeres pacientes, tenemos que saber esperar los tiempos perfectos de Dios. Y el día de hoy vamos a ver la historia, una pequeña parte de la historia del rey que continuó con el gobierno de Israel después de Saúl, que es el rey David. Ahora yo sé que todos nosotros hemos escuchado acerca de este rey, el rey David. A lo mejor usted está familiarizado con muchas cosas acerca de este rey. Por ejemplo, cuando era un chico que mató a un gigante llamado Goliat. O a lo mejor no has escuchado mucho acerca de este rey David. Y por eso el día de hoy vamos a hablar un poco de él. Pero yo estoy seguro que la mayoría de nosotros hemos escuchado alguna historia interesante de este rey. Algunos datos muy curiosos, ¿verdad? Como cuando fue a matar a 200 filisteos, les arrancó los prepucios y se los llevó al rey Saúl para poder casarse con la hija del rey. Son datos muy curiosos, pero este era el rey David, ¿verdad? Y vemos cosas muy interesantes. Podemos aprender muchísimas lecciones de este rey, de verdad muchísimas lecciones. Pero el día de hoy me quiero enfocar solamente en una. Y ahorita vamos a ver cuál es, pero primero quiero ver un pequeño resumen de la vida del rey David para que todos ustedes sepan un poco de la historia de este rey. Entonces podemos comenzar con esto. David significa favorito o amado. Favorito o amado. Y usted se va a dar cuenta que este hombre tenía una condición de corazón muy especial, que realmente era un favorito y un amado de Dios. Y comencemos con cuando fue ungido como rey, y esto viene en 1 Samuel 15:16, donde el profeta Samuel llega con este muchachito apenas de unos 15 más o menos, de unos 15 años, lo unge como rey y le dice, Dios te ha escogido a ti. Dios te ha escogido a ti, a pesar de que ya había un rey, el rey Saúl. Después lo vemos en la corte de Saúl, cuando unos siervos de Saúl le hablan a Saúl de este muchacho que sabe tocar el arpa, que es un excelente músico. Saúl lo invita a su corte para ser uno de los que están tocando ahí el instrumento y poder aplacar un espíritu maligno que atormentaba al rey Saúl. También en la corte, en este tiempo de la corte del rey Saúl, en 1 Samuel del 16 al 18, vemos que David se convierte en escudero de Saúl, vemos que David mata a Goliat, es en este tiempo, también se hace amigo de Jonatán, se hace un militar notable
y se convierte en esposo de Mical. Todo esto sucede en el tiempo de la corte de Saúl. Después de eso, David se convierte en rey de Judá. Esto es después de que el rey Saúl y su hijo Jonatán son asesinados. Se convierte en rey de Judá, pero esto sucede después de que David es un guerrero independiente. Él tiene que salir huyendo del palacio del rey Saúl, porque el rey Saúl lo quiere matar. Por envidia, por celos, lo persigue y él tiene que salir huyendo. Y pasa varios años escondido en una cueva. Después se une al ejército de Moab. También se une al ejército de Aquís, rey filisteo. Destruye un ejército amalecita. Y en este ejército amalecita recordemos que el rey David sale a pelear con ellos unido al rey Aquís, y mientras él está en la guerra llega un ejército enemigo y destruye su ciudad y se lleva cautivas a las esposas de todos los guerreros y de David, y él va y lucha y recupera a sus esposas, y esa es una historia muy interesante. Y después vemos que se convierte en rey de Judá porque él, después de esta gran victoria de recuperar el botín, de recuperar a las esposas, pues todo el mundo muy alegre, entonces lo convierten en rey de Judá. Después de que él es rey de Judá, también se convierte en rey de Israel. Esto viene en 2 de Samuel, capítulo 6 al 11. Toma Jerusalén, lleva el arca a Jerusalén porque no estaba ahí, planifica la construcción del templo, eso viene en 2 de Samuel 7, y ayuda al hijo de su gran amigo Jonatán, Mefiboset. Todo esto sucede cuando él es rey de Judá. Después de esto viene el pecado en 2 de Samuel 11, el pecado con Betsabé, en el que comete adulterio y mata a este soldado Urías, en donde parece que él se va a salir con la suya, pero llega el profeta Natán y empiezan a platicar y le dice: Dios conoce tu pecado y sabe lo que hiciste. Y después David se arrepiente y todos conocemos que él se arrepintió de corazón y escribió un salmo muy bonito que es el Salmo 51. Y después de esto suceden varias cosas. Él le da el trono a su hijo Salomón, eso viene en 1 Reyes 1. Y así podemos resumir rápidamente la vida del rey David. Pero lo más interesante es lo que viene después. David en el Nuevo Testamento. A Jesús se le conocía como hijo de David. Y esto es algo de lo interesante. Este rey tiene una trascendencia muy, muy grande. Su gobierno se establece, pero las promesas que Dios tiene acerca de él y de su descendencia no solamente se quedan en gobernar, sino que trascienden y hasta el día de hoy nos alcanzan. A Jesús se le conocía como el hijo de David, imagínense eso. Jesús habló del comportamiento del rey David en Mateo capítulo 12. David llamó a Jesucristo Señor, eso viene en Lucas 20, versículo 42 al 44. En Hebreos 11, se habla de David acerca de un hombre de fe, de un héroe de fe. Pero lo más interesante, pudiéramos estar hablando del legado de este rey, pudiéramos hablar de muchas lecciones que él dejó, del pecado que cometió, de las grandes batallas que él libró, de los amigos que tuvo que le ayudaron a pelear y a conquistar. Pudiéramos hablar muchísimas cosas acerca de este rey, de lo que Jesús hablaba acerca del rey David. Pero lo más interesante para mí, y con lo que yo quiero empezar a hablar ya más específicamente de este rey el día de hoy, es lo que Dios habla acerca de David. Y quiero que me acompañe por favor a Hechos 13:22, y dice: Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David, un hombre de quien Dios dijo: he encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón. Me encantan las palabras de Dios en esta parte de la Biblia. Lo que Dios habla acerca del rey David. He encontrado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi propio corazón. Y esto es algo muy difícil de encontrar. Pocas personas en la Biblia Dios habla así. Dios se refiere a estas personas de esta manera. Hay otro rey que lo vamos a ver después en esta serie, que es el rey Ezequías, y él también, Dios habla palabras muy interesantes acerca de él, pero Dios hablando acerca de David dice: he encontrado un hombre conforme a mi propio corazón.
de verdad que estas declaraciones sí son fuertes. Hay un hombre que llamó mi atención. Hay un hombre el cual me cree, me ama y me obedece. Hay un hombre con un corazón diferente. Dios escogió a David cuando el rey Saúl aún estaba gobernando. Saúl fue quitado del reino por su impaciencia, por su desobediencia, por pensar más en lo que iba a decir la gente que en lo que estaba diciendo Dios. Y mientras Saúl estaba cometiendo toda esta lista de pecados, Dios estaba buscando un corazón diferente. Un corazón que le creyera, un corazón que estuviera dispuesto a seguirlo, un corazón que estuviera dispuesto a obedecerlo, un corazón que estuviera completamente comprometido con él. Y ahí encontramos al rey David, un hombre con un corazón diferente. Quiero que pienses algo conmigo. A lo mejor habías escuchado acerca de este hombre o a lo mejor es la primera vez que escuchas de él, pero los que saben acerca de este rey estarán de acuerdo conmigo que él atravesó muchísimas circunstancias difíciles. Él pasó muchos problemas, él pasó muchas adversidades. También podemos incluir que pasó y supo enfrentar muchos éxitos, que eso es algo muy interesante. No solamente supo atravesar adversidades y problemas, sino que también supo atravesar éxito. Y no se le botó la cabeza con el éxito. Este hombre, de verdad, a mí me impacta su historia. Tanto los momentos difíciles como los momentos de gloria. Él sabía cómo sobrepasarlo. Y David sobrevivió a todas estas cosas gracias a una cosa en especial. Su corazón diferente, su corazón conforme al de Dios. Entonces, nosotros podemos ver nuestra vida, a lo mejor podemos compararnos con él en cuanto a tenemos problemas, tenemos circunstancias difíciles, pasamos momentos y situaciones adversas. Y quizá usted el día de hoy dice, pues a lo mejor no tengo la sabiduría suficiente para poder atravesar esto, a lo mejor no tengo la fe suficiente. Quiero decirle algo, David pudo sobrellevar todo eso y pudo salir victorioso de todo eso gracias a su corazón. Entonces el día de hoy es bien importante conocer el corazón de este hombre. Conocer el corazón de este hombre que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Por qué es tan importante el corazón? Dice Proverbios 27:19, así como el rostro se refleja en el agua, el corazón refleja a la persona tal cual es. El corazón refleja a la persona tal cual es. Entonces, nosotros podemos vivir nuestra vida y podemos ir relacionándonos con personas, con fachadas y siendo personas que no somos. Pero aquí está diciendo que el corazón refleja a una persona. El corazón refleja a una persona tal cual es. Entonces, por eso es tan importante el corazón, porque está diciendo lo que somos. Y muchas veces nosotros podemos ponernos máscaras y podemos ponernos fachadas bonitas, pero al final del día, cuando estamos solos, al final del día, cuando estamos con nuestra familia, que son los que verdaderamente nos conocen, ahí es donde sale nuestro verdadero corazón. Y lo que hay en nuestro corazón va a determinar cómo usted y yo vamos a conquistar los problemas, a conquistar el éxito, a saber sobrellevar las dificultades, así como David o así como Saúl, que Saúl a final de cuentas echó a perder su destino y David, a pesar de cometer algunos errores, Dios lo restauró y pudo conquistar su destino. Y el día de hoy hablamos de este gran hombre, entonces es bien importante el corazón. Y lo más bonito de todo, y yo creo, una vez escuché esto que le voy a decir y a mí me encanta, muchas veces estamos buscando milagros sorprendentes como el Antiguo Testamento, milagros en donde Dios abre el mar, milagros en donde Dios llega como una columna para protegernos del frío o una columna de fuego, ¿verdad? Y estamos buscando milagros sobrenaturales, pero para mí, el milagro más grande y más sorprendente es una transformación de corazón. Y Dios es especialista en eso. Cuando nosotros estamos comprometidos y conscientes de la condición de nuestro corazón, podemos ir confiadamente buscando a nuestro Dios y diciéndole, Dios, cambia mi corazón, transforma mi corazón. Y tenemos un Dios tan grande y tan poderoso y hace el milagro de un cambio de corazón, para que usted y yo podamos conquistar nuestro destino.
Este era el rey David. En varias ocasiones él decía, examina mi corazón, Dios, cambia mi corazón, crea en mí un corazón diferente. Y en diferentes lugares en la Biblia podemos ver que Dios habla acerca de su pueblo. Voy a hacer un cambio de corazón, voy a quitarles ese corazón de piedra, voy a hacerles un corazón de carne tierno que me pueda creer, que me pueda obedecer. Entonces usted y yo podemos pedir esa clase de corazón. El corazón de David estaba completamente comprometido con Dios. Y como yo le decía al principio, podemos aprender muchas cosas de David, pero el día de hoy quiero que veamos las características, algunas características del corazón de David, para que usted y yo podamos ver cómo es el corazón de Dios. Si el corazón de David era un corazón conforme al de Dios, entonces conociendo el corazón de David, podemos conocer el corazón de Dios. Entonces vamos a ver algunas de las características de este corazón diferente que llamó la atención de Dios. Número 1. El corazón de David era un corazón obediente. Dice Hechos 13:22, he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiero que haga. Un corazón obediente es aquel que hace la voluntad de Dios. Es aquel que hace la voluntad de Dios. Muchas veces nos jactamos de que somos obedientes, pero fallamos en seguir la voluntad de Dios. Comparamos nuestra vida con los pecados más, vamos a decirlo, que suenan más fuertes y suenan más, los pecados más sucios, por así decirlo, ¿verdad? Bueno, pues yo no mato, yo no cometo adulterio, yo no cometo idolatría, yo no, ¿verdad? Pero muchas veces fallamos en seguir la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga en esta situación? Y muchas veces nuestra mente y nuestras palabras están contaminadas y no seguimos la voluntad de Dios. Y nos metemos en problemas hablando mal de otras personas. Y nos metemos en problemas no honrando a nuestros jefes, líderes, padres, etc. Entonces tenemos que tener cuidado de seguir la voluntad de Dios tal cual Él la marca. Y a mí me llama mucho la atención que en el Evangelio de Juan la definición de pecado es todo lo que va en contra de la voluntad de Dios. No solamente algunos pecados, sino lo que va en contra de la voluntad de Dios. Quizá estamos desobedeciendo al no tomar una decisión que Dios quiere que tomemos. A lo mejor no estamos siguiendo la voluntad de Dios al tomar un trabajo que Dios no estaba esperando que usted y yo tomáramos. A lo mejor no estamos obedeciendo la voluntad de Dios teniendo una relación que Dios no desea que tuviéramos. Y para nosotros eso no es desobedecer la voluntad de Dios, porque como que no se asemeja a muchos pecados que están escritos en la Biblia. Pero un corazón obediente es el que hace todo lo que Dios quiere que hagamos. Y ese era David. David tuvo sus errores definitivamente. David cometió pecado definitivamente. Pero ahorita vamos a ver otra característica de su corazón. Lo que yo quiero que usted sepa es que, número 1, un corazón diferente, un corazón que llama la atención de Dios. El corazón de David era un corazón obediente. Número 2, el corazón de David era sabio, tenía sabiduría. Y algo interesante de un corazón sabio es que un corazón sabio se hace ver en un comportamiento sabio. El corazón sabio se refleja en un comportamiento sabio. Y dice 1 Samuel 18, del 14 al 15, David siguió teniendo éxito en todo. Me llama mucho la atención y no es el único versículo que dice esto. En 1 Samuel, 2 Samuel, vemos muchas veces en las que se narra que David era un hombre exitoso y todo lo que hacía tenía éxito. Y aquí dice, David siguió teniendo éxito en todo lo que hacía porque el Señor estaba con él. Y cuando Saúl reconoció esto, le tuvo aún más miedo. Y David podía tener éxito en todo lo que hacía porque tenía un corazón sabio. Tomar las decisiones correctas, tener la actitud correcta. Eso es un corazón sabio y se refleja en un comportamiento sabio. Entonces yo pregunto, ¿usted se considera una persona sabia o no se considera una persona sabia? Y si no se considera una persona sabia, es buen momento para decirle, crea en mí, oh Dios, un corazón sabio, para que mi comportamiento refleje ese corazón. Tomar buenas decisiones, desenvolverme bien con la gente, tener la actitud correcta en adversidades y también en éxitos.
Necesitamos un corazón sabio. Y característica número 3 del corazón de David es un corazón paciente. Paciente. David esperó 15 años para reinar y ver cumplida una promesa. Desde el momento en que el profeta derramó del aceite para ungirlo como rey, David tuvo que esperarse 15 años y ver cumplida esa promesa. Ahora, en medio de todo esto sucedieron muchas cosas en donde David pudo haber tomado ventaja y buscar una posición, como después de que mató al gigante Goliat. Dice la Biblia que cuando mató al gigante Goliat, todo el mundo se volvió loco y estaban sacados de onda y no podían creer lo que estaban viendo, que un muchachito había matado a Goliat. Y después todo el ejército va a perseguir al ejército de los filisteos y los matan. Entonces las mujeres cantaban una canción y decían: Saúl mató a sus 1000, pero David mató a 10,000 soldados. Y David tenía el favor de la gente. Y él pudo tomar ventaja de esto. Obviamente Saúl se volvió loco. Ahora fíjate cómo están cantando. Ahora quieren hacerlo rey. Pero dice la Biblia que después de que sucedió todo esto, de que David tuvo esta situación de éxito en donde mató a esta persona y donde consiguió el favor de la gente, dice que él regresó a sus tareas ordinarias. Y no buscó una posición, a pesar de que tenía la oportunidad. Él fue paciente. Y así hubo varios momentos en donde él podría aprovecharse de la situación y acomodarse en una posición que Dios ya le había prometido. Pero él decidió esperar a los tiempos de Dios. Y nosotros muchas veces no hacemos eso. Tenemos promesas de parte de Dios, tenemos dirección de parte de Dios, pero somos impacientes. Y cuando somos impacientes echamos a perder nuestro destino. Exactamente como lo hizo el rey Saúl, que yo le contaba la semana pasada. Entonces David tenía un corazón paciente. Un corazón que muchas veces nosotros necesitamos. Característica número 4, David tenía un corazón adorador. Dice Salmo 103 del 1 al 2, que todo lo que soy alabe al Señor, con todo el corazón alabaré su santo nombre. Que todo lo que soy alabe al Señor, que nunca olvide todas las cosas buenas que ha hecho por mí. De los 150 salmos que existen en la Biblia, 79 son de él. Y muchos de nosotros conocemos al rey David por sus salmos. Y ese corazón se contagia a nosotros y nosotros podemos identificarnos con el sufrimiento que quizá estaba él pasando en alguna situación, pero vemos cómo él adora a Dios en toda circunstancia. Él dice: me siento abatido, me siento triste, los enemigos me persiguen, pero yo recordaré de día y de noche que tú estás conmigo y por eso alabaré tu santo nombre. Y vemos un hombre que en medio de cualquier temporada, difícil, buena, de derrota, de éxito, cualquiera que sea, vemos un hombre que sabía adorar y alabar a Dios. Necesitamos esa clase de corazón. David fue el hombre que estableció a una banda de alabanza. Bueno, en ese tiempo era un coro, ¿verdad? Que iba a estar cantando 24 horas los 7 días de la semana. 24 horas los 7 días de la semana. Necesitamos que haya adoración todo el tiempo, en cada momento. David tenía un corazón de adorador. Y por eso David conocía el corazón de Dios. Y por eso David sabía lo que iba a suceder y conocía muchos planes acerca de Dios, porque dice la Biblia que el espíritu profético es el espíritu de adoración. Y cuando nosotros adoramos, conocemos los tiempos, somos entendidos de los tiempos y podemos conocer más el corazón de Dios. David era exitoso, mucho del éxito de David se debe a que él era un hombre adorador y conocía el corazón de Dios. Entonces, usted y yo necesitamos esta clase de corazón también, adorar. Si estamos tristes, adorar. Si a lo mejor la vida no va como esperamos, adorar y alabar porque tenemos un Dios fiel, un Dios bueno. Me encanta lo que dice aquí, que todo lo que soy alabe al Señor, que nunca olvide todas las cosas buenas que ha hecho por mí. Y eso incluye momentos difíciles, eso incluye temporadas oscuras, pero Él estaba ahí conmigo y por eso lo adoro y lo alabo. Característica número 5, David tenía un corazón leal. Dice Salmos 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí.
Y cuando vemos a David, realmente podemos ver a un hombre leal a Dios y leal a lo que Dios valora. Por eso vemos a un David que no podía perseguir a Saúl y matarlo, a pesar de que tuvo oportunidad para hacerlo. Porque David valoraba y era leal a lo que Dios valoraba y había establecido. Entonces vemos a un David leal a Jonatán, hijo de Saúl, que le dijo: yo voy a ser fiel a ti, yo me comprometo contigo. Y vemos que cuando Saúl y Jonatán mueren, queda un hijo vivo paralítico de Jonatán, que era Mefiboset. Y David dice: yo voy a cuidar de este hombre y siempre vas a comer en mi mesa, en una mesa del rey. Porque David era un hombre leal. Una característica que hoy en día casi no se ve. Muchas veces decimos que somos leales a Dios, pero demostramos que infidelidad y deslealtad cuando hablamos mal de un pastor o de un líder. Demostramos infidelidad o deslealtad cuando no trabajamos como deberíamos de trabajar en nuestro trabajo. Cuando no hacemos lo que se nos pide en nuestro trabajo. Ahí estamos demostrando deslealtad a Dios. Porque un corazón leal es un corazón que hace lo que Dios está esperando que se haga. Y eso tiene que ver con honrar, y eso tiene que ver con obedecer, y eso tiene que ver con ser leales, líderes, pastores, a nuestros padres. Entonces David era un hombre con un corazón leal. Número 6, David era un hombre con un corazón agradecido. Y un corazón agradecido lo llevaba a dar. En muchos salmos conocemos que David habla acerca de Dios y dice: yo recordaré lo que has hecho por mí. Y yo por eso voy a cantarte, voy a alabarte, yo por eso voy a hacer. David era un hombre con un corazón agradecido. Primera de Crónicas 29:2 habla de cómo David preparó todo para la construcción del templo. Y yo quiero que ponga atención en un punto muy importante aquí. David, por agradecimiento, quiso construirle un templo a Dios. David, por agradecimiento, dijo: Señor, es que de verdad todo lo que tengo, todo lo que soy, te lo debo a ti. Y yo quiero construirte un templo. Pero Dios le dijo: está bien, qué padre que quieras construirme un templo, tú no lo vas a poder hacer. Un hijo tuyo lo va a construir. Muchos de nosotros en ese punto quizá nos hubiéramos desanimado, quizá hubiéramos sentido rechazo de parte de Dios, pero es que yo tengo ganas de construirte un templo. ¿Cómo me estás diciendo que yo no puedo? Pero David, lejos de sentir rechazo y lejos de sentir menosprecio y de enojarse o de sentirse triste, dijo: está bien, yo estoy agradecido contigo. Y así como yo quería prepararlo, yo voy a dejar todo listo para que se prepare. Y dice que dejó las instrucciones especiales para que se construyera y dejó los materiales ya listos para que se construyera. David era un hombre agradecido, era un hombre dador. Y muchas veces nosotros no somos así, muchas veces somos hombres y mujeres con corazones demandantes, no con corazones agradecidos. Vemos las carencias que quizá tenemos, pero no vemos lo bueno que Dios ha sido con nosotros. Vemos lo poco que nos falta, pero no vemos las grandes cosas que Dios ha derramado en nuestra vida. Y necesitamos tener un corazón agradecido dispuesto a dar aunque sea un poco de lo mucho que Dios ha hecho en nuestras vidas. Esa era la sexta característica de David, de su corazón. Y la séptima característica: David tenía un corazón arrepentido. Y aquí podemos encontrar el modelo clásico del verdadero arrepentimiento, el Salmo 51, donde David, por estar en un lugar equivocado, en un momento equivocado, toma una decisión equivocada. Y comete adulterio y después comete un asesinato. Y ahí empiezan a haber consecuencias terribles en su vida. David sufre muchas tragedias familiares. 2 de sus hijos se pelean. Uno de sus hijos viola a una de sus hijas. Hay asesinatos y vemos de verdad muchas tragedias en la vida de David después de que él cometió un pecado con una mujer casada. Pero David tenía un corazón arrepentido.
Y en el Salmo 51 nosotros podemos ver cómo él se arrepiente genuinamente. Él se da cuenta de su error y él dice, Señor, por favor, perdóname. No alejes de mí tu Santo Espíritu, que es lo único bueno que tengo. Yo soy un hombre que se equivoca, soy un hombre débil, soy un hombre pecador, pero no alejes de mí tu Santo Espíritu, que es lo que me mantiene con vida, es lo que me mantiene siguiendo, caminando en este camino. Y muchas veces a nosotros nos falta reconocer nuestros errores y nuestro pecado, porque lejos de tener un corazón arrepentido, tenemos un corazón orgulloso. Tenemos un corazón orgulloso. Entonces necesitamos esta característica del corazón de David. Y resumiendo las características del corazón de David, David era un hombre con un corazón obediente, con un corazón sabio, con un corazón paciente, con un corazón adorador, leal, agradecido y arrepentido. Y usted y yo tenemos que comparar nuestro corazón con el corazón de este hombre, porque este corazón, con estas características, llamó la atención de Dios. Y Dios dijo, hay algo diferente en este hombre. Por lo tanto, mi favor está sobre él. Mis promesas y mi bendición están con él. Y yo sé que usted quiere bendiciones, favor, promesas de parte de Dios. Pero muchas veces nuestro corazón impide que Dios pueda trabajar en nuestra vida. Entonces es un buen momento para hacer una oración que David hizo. Crea en mí, oh Dios, un corazón diferente. Yo sé que a lo largo de mi vida he tenido este corazón, esta condición de corazón. Así crecí, así aprendí, así me formaron, este es mi carácter. Pero el día de hoy es un buen día para aprender una lección de este hombre y decir, Señor, ya no quiero ser igual. Porque muchas veces mi corazón impide que tú trabajes en mí. Crea en mí, oh Dios, un corazón diferente. Crea en mí, oh Dios, un corazón paciente, un corazón arrepentido, un corazón agradecido. Porque un corazón agradecido va a recibir más de Dios. Crea en mí, oh Dios, un corazón leal, un corazón adorador, un corazón sabio. Y de esa manera mi corazón va a llamar tu atención. Y yo sé que voy por el camino correcto. Y yo sé que mi destino no se va a descarrilar a pesar de que cometa errores, porque mi corazón está alineado a tu corazón. Fíjese lo que dice Jeremías 17, del 9 al 10, ya para terminar. El corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Es lo más engañoso que hay. Muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de lo que hay en nuestro corazón. Por eso es bueno también hacer una oración que hizo David que dice, examina, oh Dios, mi corazón. Pon a prueba las intenciones de mi corazón. Enséñame para poder hacer cambios. Y dice el versículo 10, pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. Y a todos les doy la debida recompensa según lo merecen sus acciones. O sea, según la condición de su corazón, que los lleva a actuar de cierta manera. Entonces yo sé que usted y yo queremos recompensas de parte de Dios, no solamente en el cielo, sino aquí en la tierra. Depende de nuestro corazón, del corazón que nos va a llevar a decidir, del corazón que nos va a llevar a actuar. Depende de nuestro corazón. Entonces yo le pido por favor que ahí en su lugar, en su casa, en el carro, en el trabajo, en donde esté, cierre los ojos un momento y le diga, Señor, cambia mi corazón. Cambia la condición de mi corazón. Yo sé que hasta el día de hoy quizá he ignorado algunas cosas de mi corazón. Yo sé que quizá hasta el día de hoy he permitido algunas cosas en mi corazón que están mal. Pero el día de hoy, Espíritu Santo, cambia mi corazón. Crea en mí, oh Dios, un corazón diferente. Te lo pido en el nombre de Jesús. Porque yo quiero ver tu recompensa, quiero ver tus bendiciones en mi vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Del rey David, de este gran rey que conocemos muchas cosas, podemos aprender muchas lecciones. El día de hoy yo quiero decirles eso. David, la cualidad más importante que tenía era su corazón. Y eso lo llevó a ser un hombre de Dios exitoso, con bendiciones, con favor, con legado. A pesar de cometer errores garrafales, Dios lo restauró y le dio bendiciones, favor, y tiene un legado que perdura hasta el día de hoy. Así que busquemos tener un corazón
conforme al de Dios. Busquemos tener estas características que aprendemos el día de hoy. Amigos, eso fue todo el día de hoy. Yo les pido que me acompañen el próximo miércoles para conocer la vida de otro rey y busquemos ser como David. Busquemos tener ese corazón conforme al de Dios. Les mando un abrazo y que les vaya bien en todo lo que hagan. Hasta luego. Familia, muchas gracias por conectarte con nosotros. Al igual que tú, hemos disfrutado muchísimo el mensaje del día de hoy. Si es tu primera vez conectándote con nosotros, queremos que nos mandes un WhatsApp al número que aparece en pantalla porque queremos decirte cuál es el siguiente paso. En Monte Sión tenemos 2 programas, Punto de Partida y Reuniones por Zoom. Punto de Partida consta de 8 sesiones donde tú podrás ver más temas que ayudarán a fortalecer tu fe. Y Reuniones por Zoom, aquí podrás ver un tema cada semana haciendo amistad con diferentes personas. Si después de escuchar este mensaje tienes necesidad de que oremos por ti, mándanos un mensaje al WhatsApp que aparece en pantalla. En Monte Sión estamos seguros que si unimos nuestra fe, grandes cosas pueden suceder en tu vida. Si tú, algún familiar o algún amigo están atravesando por una situación difícil, en Monte Sión, que somos una iglesia de oración, estaremos contentos de orar por ti. Si te gustó muchísimo el mensaje del día de hoy y estás entusiasmado por volver a escuchar una palabra de Dios para tu vida, te recordamos que tenemos servicios en línea los miércoles a las 7 de la tarde y que nos vemos nuevamente aquí los domingos a las 10:30 de la mañana. También queremos invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales. Nos puedes buscar como Monte Sión Saltillo, ya sea en Facebook, Instagram o YouTube, la plataforma que más te guste. Búscanos y síguenos porque queremos compartir contigo todo el contenido nuevo que estaremos subiendo. Es un gusto poder saludarte, que Dios te bendiga y nos vemos pronto.